Listo, mis hermanos. Pues vamos a iniciar, vamos a comenzar con la palabra de este día. Gracias al Señor que nos da el privilegio y de utilizar estos medios y poder salir y compartir una palabra con ustedes. La secuencia la lleva el Señor, Él es el que da los temas, Él es el que comparte, Él es el que habla y dice qué es lo que quiere para su iglesia. Hace 8 días, o más bien en el transcurso de esta semana, yo escuchaba a algunos hermanos y decían, no, es que después del regañadón que nos dieron, ahora sí, o no, después de la confrontación que el Señor nos dieron, pues nos pusimos las pilas o empezamos a accionar algo que el Señor nos está llamando, ¿vale? Entonces, pues bueno. El Señor sabe lo que necesita su iglesia y cuando quiera llamar tu atención y cuando quiera confrontarte, el Señor lo hace. Cuando quiere animarte, liberarte, cuando Él quiere traer a tu vida algo, Él lo hace con toda libertad. Así es de que cada palabra del Señor que Él tiene para cada día que nos convoca, ten la seguridad que es la precisa y la puntual. Para poder unir el tema que el Señor me dio, que viene ligado a todos, desde que iniciamos con el principio de la vida, es creer. Pasamos por otros temas donde llegamos al poder de la decisión y hace 8 días que el Señor nos decía el llamado y la decisión. El llamado, el Señor te está llamando, el Señor te está hablando constantemente, es porque te está integrando, es porque te está tomando en cuenta, es porque no te ha dejado al lado, es porque no te ha hecho a un lado y decir, ¿sabes qué? Ya no. Pero a veces el Señor te tiene que decir, hey, ¿sí estás o no estás? ¿Vale? Y voy a comenzar retomando o trayendo a esta introducción unos de los puntos que hace 8 días vimos para poder enlazar la palabra que quiero compartirles, ¿vale? Lo primero que me llamaba mucho mi atención y me detuve ahí fue cuando leímos el pasaje en Lucas 6, donde dice que Jesucristo pasó toda la noche en oración para que el Padre le indicara quiénes iban a ser esos 12 apóstoles, discípulos que lo iban a seguir, que iban a estar con él, que iban a determinar. Y cuando tú ves a los 12 que escogió, dices, no, Señor, de embalde que estuviste toda la noche orando, o sea, escogiste de verdad, como cuando tú te dicen en la escuela, este y este es tu equipo, dices, no, pues me dejaste con los que No no se quería. veían, no tenían ganas de ganar, no querían el campeonato, con esto no vamos a sacar nada, ¿no? Pero algo que me quedó claro y que lo quiero sacar y remarcártelo es, el Señor no se equivocó en seleccionarte a ti. Ujú. El Señor fuiste, dice, hay una parte de la palabra que dice que el Padre nos trajo a Cristo. Y si el Padre te trajo a Cristo y hoy estás en esa silla, hoy estás escuchando esta palabra, quiere decir que el Señor te sigue tomando en cuenta, que estás listo, que estás dentro de ese plan, de ese propósito del Señor. El Señor decía algo como un instrumento de alcance. Ujú. Yo no sé si tú el día de hoy te ves como ese instrumento de alcance para decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Ayer, no, el jueves que terminaba la reunión, las Chivas estaban jugando cuartos de final, ¿no? Y termina la reunión y me bajo a ver el segundo tiempo con mi hija y ves a toda la banca lista, calentando y volteando a ver al entrenador diciendo, hey, volteame a ver porque aquí estoy, o sea, soy parte del equipo, fui seleccionado y quiero entrar a aportarle algo a mi equipo en ese momento. Yo nomás veía cómo los jugadores calentaban, se preparaban, pero volteaban a ver a qué horas el técnico dice, a ver, tú, quítate la casaca que vas para adentro. Y así es el Señor, nos tiene aquí, nos prepara, nos equipa y va a llegar un momento en el que el Señor te va a decir, a ver Grecia, a ver tú, Víctor, a ver Luis, a ver el que sea, les toca, Entre- éntrenle. Por eso te quiero decir, el Señor no se equivocó en las personas a las que Él llamó. Así tú digas, no, traigo la peor banca. No, Señor, ni voltees a ver la banca de nueva generación porque ahí no te vas a encontrar nada. Dice la palabra que el Señor escogió
a lo más vil y a lo más menospreciado para avergonzar a los sabios, para avergonzar la sabiduría humana. ¿No te da gusto saber que eres un instrumento de alcance para avergonzar a la sabiduría humana? Eso nos tiene que llevar al compromiso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estos 12 que el Señor elige como apóstoles, por los cuales oró toda una noche, ¿te has puesto a pensar quién en un momento dobló sus rodillas y clamó al Señor por ti? ¿Quién un día dijo, mira, Señor, tú estás viendo, perdón, Grecia, pero eres la que me queda aquí más a la vista? Entonces, pero ¿quién no dobló las rodillas y dijo, Señor, ¿no ves la vida que lleva Grecia? Yo clamo para que ella pueda venir y conocerte, Señor. Que ella sea una de las que formen parte de tu equipo, Señor. Y así por cada uno de nosotros, así por cada uno de los que estamos hoy aquí, alguien dobló sus rodillas y esa oración fue respondida. Por eso es que el Señor no se equivocó, porque alguien pasó una noche orando por ti. Alguien pasó una noche clamando al Señor y diciéndote por este, por este, por este y por aquel, es que ahí está el Señor. Por eso que no nos quepa la menor duda de que somos llamados y seleccionados por el Señor con un fino cuidado y un propósito especial. Sergio, pero no sé cuál es ese propósito. Todavía no le agarro la onda. ¿Para qué me llamó? Si no sé hablar bien, si no sé compartir, no sé evangelizar, tampoco canto, tampoco hago. Tranquilo. Marcos 3 versículo 14 dice que seleccionó a 12 para que estemos con él y para enviarlos a predicar. Número uno, para que estemos con él. Ese es el primer propósito por el cual el Señor te llamó. Quiere pasar tiempo contigo. Quiere ser parte de cada día de tu vida. Quiere que cada uno de tus días estén perfectamente alineados a Él, estrechamente, que los vivas con Él, que ninguna decisión de tu vida la hagas fuera de Él. Por eso el Señor te llamó. Para eso el Señor te trajo hasta este lugar, para decirte, quiero pasar tiempo contigo. A eso nos llamó, dice, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Va a llegar un momento en el que el Señor, una vez alguien se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo, oye, maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pues no es tiempo de ayuno, es tiempo de que estén conmigo, y cuando el novio está con ellos no es tiempo de ayuno, pero va a llegar el día en que estos van a tener que ayunar, en que estos van a tener que salir, en que estos van a tener que empezar a hacer las cosas que yo tengo que hacer, y por eso es que nos llama el Señor. Entonces, el Señor te llama con un propósito bien marcado de parte del Señor para tu vida y para mi vida. Entonces, no pierdas de vista para que estés con Él y para enviarte a hacer lo que el Señor quiere que hagas. Otro de los puntos que el Señor nos hablaba hace 8 días en su palabra fue: ¿qué tanto confías en el poder de la palabra? ¿Por qué? Porque si yo te estoy llamando, pero tú no confías en el que te está llamando, lo vas a seguir de lejos. Lo vas a seguir si me conviene. Lo vas a seguir si se acomoda a mi plan, a mis necesidades, a mis tiempos, a lo que yo creo. Pero nunca lo vas a seguir porque confío plenamente que lo que me está diciendo es lo que Él tiene y quiere para mi vida. Por eso es que tanto confías en el poder de la palabra. Yo creo, puedes decir yo creo, y decir yo creo es algo que está ligado, porque para que tú confíes en alguien tienes que creer en él. Pero ojo, la palabra dice que los demonios creen y tiemblan, no que creen y que confían. Y esa es una diferencia bien grande, de que yo dé el paso de decir sí creo en el Señor y creo que Él me llamó y creo que soy seleccionado por Él, a la acción, a decir, ok, como creo en Él, como sé quién me habló, voy a aventar la barca hacia adentro y voy a echar la red a la derecha, aunque suene ilógico, aunque no sea hora de aventarla, aunque esto suene totalmente descabellado y sin nada de lógica. Ojo, el Señor no le va a hablar a tu lógica, no esperes que el Señor le hable a tu lógica. No esperes, por eso necesitamos confianza. ¿Qué tanto confías en el poder de la palabra del Señor?
no en el vecino, no en un pastor, no en un predicador, no en alguien, no, en la palabra, porque Él nos dejó algo, su palabra. Y en esa es en la que tenemos nosotros que descansar, ¿vale? Había algo que llamó mucho mi atención porque decía el Señor, ¿qué oposición hay en tu vida que te está desanimando a seguir a Cristo? Y esta palabra de desánimo es fundamental. Siempre que el Señor te llama a algo, Satanás sabe en qué momento viene y dice desánimo, desánimo. Este desánimo por aquí, por allá, dile que no es cierto, dile que él no sabe hablar, dile que él está enfermo, dile que él no puede, convéncelo y empieza todo ese bombardeo a tu mente y a tu corazón que terminas desanimado, es que estoy desanimado, es que me siento estancado, es que siento que ya no estoy avanzando, es que no sé, quiero más, pero no veo por dónde. Y entonces es ahí donde el Señor dice, yo necesito que si yo te llamo, perseveres en el llamado. El llamado no es para un domingo, no es porque, ay, me sacudieron y me regañaron. Unos dicen regaño, otros dicen sacudida, otros dicen confrontación, otros dicen como sea, ¿no? Que lo hayas recibido. Pero si el Señor te despertó, no es para una ocasión, es para que perseveres todos los días en ese llamado que Él está haciendo a tu vida. Y aquí quiero empezar a entrar en este tema de la perseverancia. Cuando yo iba a la palabra, ¿qué significa perseverar? Dice que el diccionario normal, secular, que tú y yo tenemos en casa, que puedes abrir en tu teléfono, dice mantenerse firme y constante. Te llamó para que te mantuvieras firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Pero otra definición, y esta definición la verdad me gustó mucho porque dice, es mantenerse de pie en el conflicto. ¿Qué quiere decir? Que si me llamó el Señor, tarde o temprano se va a levantar un conflicto, se va a levantar una oposición, se va a levantar el desánimo a decirte, Sergio, tú no puedes, Sergio, acuérdate que tú no sabías ni exponer una clase de español o de la materia que te pusieran, Sergio, acuérdate que tú eres indigno de esto y te empieza Satanás a traer todo esto y a desanimar y a desanimar y a decirte, no vas a poder. No vas a poder, no, es que ¿cómo le voy a hacer yo? No, es que yo no puedo. No, el Señor te llamó. Eso, por eso comencé con eso, porque eres un llamado del Señor. Y el Señor dice, ok, ¿aceptaste mi llamado? Persevera en mi llamado. No te quedes en el llamado solamente, porque ojo, los llamados son bien padres, hermanos. La verdad, los llamados son bien padres. Cuando a nosotros el Señor nos llama a Orizaba, nos unge, venimos para acá, dices, amén, esto suena glorioso, el llamado suena perfecto. Cuando se levanta un profeta y te suelta una palabra, dices, wow, esto viene de parte del Señor. Y la verdad es que sientes que rebosas y que caminas entre las nubes, pero permanece en el llamado, hermano, permanece en lo que el Señor te dice, permanece todos los días, llega a una ciudad fuera de tus parientes, fuera de tu parentela y permanece sin tener ganas de decir, ¿y si me regreso? ¿Y si ya no? Los de acá ya ni quisieron, ¿por qué mejor no hacemos otra cosa? ¿Por qué no mejor me regreso, Señor? Permanecer en el llamado. Por eso dice perseverar, dice esta definición, es mantenerse de pie en el conflicto, no darme la vuelta. No decir, no, no, ya nos empezaron a decir y nos empezaron a decir que teníamos que invitar más niños y eso a mí no me gusta, yo a quien quieren que invite y ahí viene la queja y ahí viene la reniega y mejor ya ni voy, ¿no? Dice mantenerse de pie. Es sobrepasar, dice otra definición, es sobreponerse a la adversidad. Perseverar es sobreponerme a lo adverso que está haciendo el momento, a lo adverso que está haciendo el día de hoy. Es no desplomarse bajo la tensión, es estar firme y es poder perseverar bajo presión y esperar con calma y valentía. Y a veces estas palabras, cuando estamos en medio de una circunstancia compleja, complicada, ¿cómo nos cuesta perseverar? ¿Cómo nos cuesta decir, Señor, me está costando, no le entiendo, pero aquí me mantengo, pero me sigo levantando a orar, pero me sigo levantando a creer, a ungir a mis hijos, a estar con ellos, a
a compartirles la palabra. Y es ahí donde tenemos que perseverar, porque somos llamados del Señor, porque no nos llamó para que a la primera aventemos la toalla, para que a la primera empecemos a quejarnos, a renegar, a decir, no, es que no, tú, Moisés, te equivocaste, ¿por qué nos sacaste para morir en el desierto? Oye, acababas de ver las maravillas del Señor, acababas de ver el llamado y cómo el Señor desplegó todo su poder para sacarte y ya te estabas quejando. Y eso dice, no, hay oposición, si hay un desierto que tienes enfrente, pero mantente, persevera en ese, persevera en este llamado, hermano. Por eso, si tú le dijiste al Señor, sí, aquí estoy, cuenta conmigo, ahora sí, con esta sacudida que tú nos diste, nos vamos a poner las pilas, no es para una semana, porque Satanás es especialista en, mira, bajar toda la intensidad, bajar toda la euforia y la pasión con la que tú le entraste y decirte, quieto, quieto, no, tú no eres ese y hacerte creer que no eres lo que el Señor dice que tú eres. Y yo quiero llevarlos o más bien, quiero compartirles el porqué del perseverar y por qué los significados o el leerles estos significados, por qué cobran tanta importancia, por qué cobran tanta, ¿cómo se dice? Importancia dentro de lo que te estoy hoy compartiendo. Porque Jesucristo dijo en Mateo 24:12, dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar. Pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo, es el que persevere. Va a venir un tiempo de tanta maldad para este tiempo. A lo mejor tú dices, ¿más? Sí, va a ser más. Cada día esto avanza y cada día lo que ves te sorprende. O sea, de verdad, hay cosas que dices, híjole, esto yo no lo vi cuando yo iba a la escuela. Esto no vi que los jóvenes se comportaran así o que tuvieran estas reacciones. Esto va en aumento, no solamente en jóvenes, va en aumento a todos los niveles. Dice, va a haber tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y por eso traigo la palabra persevera en el llamado, porque el objetivo de Satanás es desanimarte a tal grado que el amor que el Señor ha puesto en tu corazón se enfríe. Que el amor que hoy el Señor puso en ti se enfríe, se venga abajo y digas, no, ya, hasta aquí, tiramos la toalla, ya no más, ya no quiero más, hasta aquí, yo ya no le sigo. Y siempre vas a tener el poder de la decisión en tu mano. Y esta palabra es para que si el Señor te dice persevera, es porque el Señor sabe que constantemente te vas a estar vas a tener delante de ti circunstancias adversas, circunstancias difíciles y circunstancias que dices, ya, yo con esto me sobrepasó y no le sigo. No, dice el Señor, va a ser tanta la maldad, pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Dice hasta el fin, no hasta los 8 días, no al mes, no al año. El que persevere un año, ese será salvo. No, no dice eso, dice hasta el fin, hasta que yo lo llame, hasta que Él se presente un día conmigo, hasta que yo venga. Ese es el que va a ser salvo. Y mira, hablando de esos 12 apóstoles, hablando de esos 12 discípulos, yo te quiero llevar a un pasaje en la palabra donde, más bien, tengo dos pasajes para este día. No sé si por el tiempo nos alcance para desarrollar los dos, pero si no, vamos a dejar que sea el Espíritu el que fluya y que sea Él el que nos vaya guiando. Pero son dos pasajes donde estos apóstoles, estos llamados tuvieron que encontrarse en una situación donde tienes el poder de la decisión en tu mano y dices, me está hablando algo el Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? No me suena lógico, pero pues a ver qué pasa. Entonces, vamos a ver ese pasaje. Algunos pues, son conocidos, los hemos visto, los hemos escuchado, pero hoy lo vamos a ver desde este enfoque de perseverando en el llamado. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35.
¿vale? Yo tomé la Nueva Traducción Viviente, no sé si lo van a proyectar, si no, síguelo con tu Biblia, no te desconcentres, no te distraigas, sigue adelante en esto. Ya lo veo ahí en la pantalla. Muy bien. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús. Te leí también el verso 36, ahí lo junté, pero dice, al atardecer, Jesús dijo, ahí viene la palabra del Señor, porque el Señor lo primero que va a hacer es lanzarte una palabra. Lo primero que el Señor hace siempre que quiere trabajar y tratar contigo es darte palabra, darte una palabra, ¿vale? ¿Y qué les dijo? Crucemos al otro lado del lago. Esa es la palabra, eso es lo que tú tienes que llevar presente durante todo este trayecto. Crucemos al otro lado del lago, porque lo dijo Jesús, no porque lo haya dicho otro, porque lo dijo Jesús. Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Porque muchas veces la enseñanza queda más clara cuando nos hacemos preguntas sobre lo que estaba aquí pasando. Te hago una pregunta. Te leí el verso 36 donde dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. En estos dos versos, ¿tú ves que alguno de esos 12 discípulos le pidió alguna explicación al Señor de por qué quería cruzar al otro lado del lago? ¿Alguien le dijo, maestro, oye, aquí estamos con las multitudes, ¿qué quieres ir a hacer allá? Alguien le dijo, maestro, pero no trae gasolina a la barca. Maestro, pero ¿cómo le vamos a hacer? No traemos pan en la barca. Alguien se empezó a cuestionar. ¿Por qué tú, si el Señor te marca algo, primero lo cuestionas? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué día va a ser? ¿Me va a acomodar? ¿Estoy ocupado? ¿No me va a alcanzar? Tengo 4 hijos y primero cuestionamos al Señor con tantas circunstancias en nuestra vida que el Señor solo le dijo, crucemos al otro lado. Pero nosotros sacamos una de preguntas para el Señor y queremos respuestas del Señor para ver si lo hago, para ver si sí cruzo o no cruzo. Cuando el Señor dice crucemos al otro lado, es porque el plan ya está totalmente trazado por Él, es porque no está improvisando, es porque hubo un tiempo en el que te quería tener con las multitudes, pero hay un tiempo en el que te dice aquí ya no es, muévete para acá. Es como nosotros, hay un tiempo en el que estuvimos en México, fue muy bueno el tiempo, conocimos, aprendimos, pero si el Señor te dice, muévete hacia otro lugar, ¿y por qué? ¿Y por qué no mandas a otro? ¿Y por qué no le dices a aquel? ¿Y por qué no me das otro coche? ¿Y por qué esto? Y el por qué, y el por qué, y el por qué, y todo el tiempo cuestionando al Señor, hermanos. Eso no tiene que estar en nosotros. Yo aquí no veo a ninguno de ellos diciéndole, Señor, espérame, ahorita no, no. Dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. El Señor nunca te va a dejar acomodado o estancado en una situación. El tiempo con las multitudes es precioso, el tiempo con las sanidades, con los milagros, con todo lo que estaban viendo era perfecto, era hermoso. Decían que esto no acabe. Tú le podrías decir, Señor, te estás dando a conocer, mira cuántos son, mira lo famoso que ya eres. Sin embargo, él dijo, no, ya, el tiempo aquí se acabó. Si nos quedamos aquí, vamos a terminar flacos, ojerosos y sin ilusiones, desgastados por tanta gente, por tanta multitud, y hay otras cosas que hacer. Ahora, no es, como te digo, no era un plan ahí que al Señor se le ocurrió nada más y decir, pues ya, vámonos al otro lado a ver qué nos encontramos. No, dice la palabra que Jesús no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. Entonces, ¿de quién venía la orden, la instrucción de decir, crucemos al otro lado? Desde el mismo Padre, bajada a Jesucristo y Jesucristo replicándola a sus discípulos, pero nadie oponiéndose.
¿Vale? Vamos al verso 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Siempre, siempre que tú traigas una encomienda de parte del Señor, pronto, pronto Satanás buscará desanimarte, pronto Satanás va a hacer que tú dudes, pronto Satanás va a buscar cómo hacerte desistir, cómo hacerte presentarte oposición para que digas, no, eso no, ya mejor no le sigo, mejor no, porque obvio, dice que no era una tormenta chiquita, no era una llovizna, no era una precipitación, como le llaman ahí, ¿no? Cuando te dan el clima, ¿no? Dice que era una tormenta feroz la que se levantó y olas violentas. Y ojo, yo creo que si esto lo narran así aquí en la Biblia, lo están narrando personas que estaban acostumbradas a convivir con el mar, personas que estaban acostumbradas a ese tipo de tormentas, pero que a esta le dan una descripción de feroz, de violenta, una descripción de decir, híjole, ¿cómo le voy a hacer con esta tormenta? Esta sí no me la había topado, esta sí no sé ni por dónde agarrarla, mis conocimientos en embarcación, mis conocimientos en el mar me sobrepasaron. ¿Y qué creen? Dice que la cual empezó a llenarse de agua. Ya el agua se les estaba metiendo a la barca. Hermano, yo te quiero decir una cosa. Si el Señor te llamó, es porque el propósito es grande. Es porque el propósito que el Señor tiene con su iglesia es muy grande. Si estás atravesando por circunstancias, olas violentas, tormentas feroces, es porque el propósito es grande. Entonces, si el propósito es grande, no esperes una tormenta pequeña, no esperes una tormenta que no me incomode, que solamente, ay, pues me medio mojé, no. Si el propósito es grande, muchas veces la tormenta va a ser grande porque va a buscar desanimarte. No esperes una tormenta pequeña, pero ¿sabes una cosa? El Señor iba con ellos. Aquí mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿cómo has reaccionado hasta el día de hoy cuando el agua empieza a entrar en tu barca? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cuál es tu reacción? ¿Queja? ¿Duda? ¿Desánimo? Decirle al Señor, no, ay, para esto me trajiste aquí, para que no había lugar suficiente en Egipto, para no había tumbas suficientes para que nos mataras allá. Me trajiste a morir de este lado, me trajiste a esta circunstancia, tú me dijiste que cruzáramos al otro lado y mira con lo que me vine a encontrar. Por eso decimos, híjole, era violenta, no era cualquier cosa, no era cualquier cosa, hermanos. Verso 38 dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en la almohada. Esto me quiebra, hermanos. Esto de verdad, porque tú dices, ¿y qué a él no le hacía nada la tormenta? ¿Qué a él no le afectaba la tormenta? Dice, Jesús estaba dormido. ¿Cuántas veces en tu vida no has sentido que el Señor ya se te quedó dormido en el camino? Que el Señor ya no te está respondiendo absolutamente nada, que estás de rodillas día y noche y que no ves respuesta de nada. Yo te voy a decir por qué el Señor se puede subir a dormir tan tranquilo cuando en medio de una tormenta. Y Él se puede subir a dormir tan tranquilo porque antes de salir te dio una palabra, de la cual tú vas a tener que agarrar y abrazar en ese momento para decir, esta palabra es la que me va a hacer llegar al otro lado. El Señor que les dijo, crucemos al otro lado. Si hoy la palabra que el Señor te ha dado no la has abrazado para decir, ya llegué al otro lado, es porque no le estás creyendo al Señor. Es porque ya se te olvidó. Incluso qué te ha hablado el Señor, incluso cada palabra que el Señor te ha dado, ya la olvidaste.
El jueves nos leía mi esposa un pasaje donde decía, es que es como cuando vas, te miras en el espejo y te vas y ya no te acuerdas. ¿Qué me dijo antes de salir? Pues que cruzaras al otro lado y que allá había propósito. Esa es la palabra que el Señor les dio. Y con eso en mente, él se sube a la barca y se acuesta a dormir. Él sabía que se iba a dormir. Ese era su propósito durante el viaje, porque sabía a dónde tenía que llegar. Y tan sabía que se iba a dormir que, miren, llevó almohada, ¿no? Si tú sabes que no te puedes dormir porque va a haber una tormenta, ni almohada llevas. Dices, para esto me va a estorbar en medio de una tormenta, esto me va a estorbar. No, llevaba el Señor su almohada. Ahora, dice, después del punto y seguido, dice, los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos estemos ahogando? Le gritaron, ¿eh? No le hablaron quedito, le gritaron al Señor. Fíjense nada más. Ay, esto me encanta porque le gritaron, o sea, cuando tú ya sientes el agua hasta acá, agarras y le gritas al Señor y le dices, ey, 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 ¿qué no te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí, Señor? Tú me enviaste aquí a Orizaba y no te das cuenta cómo me está yendo. Hermano, fíjense que hasta el atrevimiento de gritarle al Señor. Pero ojo, aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tú sí quieres que Él se despierte cuando ya tienes el agua dentro de tu barca y cuando Él te invita a participar en sus planes, prefieres dormirte o mostrar poco interés? Tú sí quieres que Él se despierte, tú sí quieres que Él reaccione, tú no lo quieres ver dormido a Él, tú lo quieres ver actuando en medio de la tormenta. Eso me llama la atención y digo, Señor, nosotros sí te exigimos, sí nos ponemos a decirte, ey, 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 ¿te despiertas o te despiertas, Señor? Porque no estás viendo cómo me está yendo. Pero cuando el Señor nos llama, nos decía, hace 8 días hacía mucho énfasis el hermano en decir, mañana, mañana, mañana. Tú imagínate si el Señor a estos se les despierta mañana, pues quién sabe si lo hubieran librado, hermanos. Si el Señor no se les despierta en ese momento, hermanos, no estaríamos platicando de esto ahorita, estuviéramos viendo otras cosas, pero tú sí lo quieres despertar cuando tú llamas. No importa lo que estés haciendo, no importa si es mucho tu sueño, Señor, te me despiertas porque se me está metiendo el agua a la casa, se me está metiendo el agua con los hijos. Ya metieron a la cárcel a mi hijo, ya agarraron a esto, ya me quitaron el trabajo, ya pasó esto y despiértateme, Señor, porque aquí sí tengo yo una apuración y esta sí es importante. Oye, pero te invité a que llevaras niños a quien mañana, ahorita espérame, hay otras cosas más importantes y creemos que nuestras actividades son más importantes que los propósitos del Señor. Nunca va a ser así, hermano. No que no sean importantes, pero cuando nosotros aprendemos a nuestros asuntos ir y entregárselos al Señor, el Señor va a decir, yo sé lo que tienes que hacer. Tampoco te voy a hacer un irresponsable. Tampoco te voy a hacer una persona que digas, no es que no lo hice porque mira esto. No, el Señor nos da la oportunidad de organizarnos y de decir, cumple con todo y meter orden. Por eso es que no podemos nosotros decir, lo mío es más importante que lo del Señor. No, llevo lo mío al Señor, lo presento delante de Él y el Señor es el que me da la salida. Ahora, aquí dice que los discípulos ya estaba la tormenta, ya se había puesto esto, vamos a decirlo, color de hormiga. Aquí ya ellos ya los había sobrepasado su conocimiento en lo marítimo, su conocimiento en alta mar, ya no podían ellos controlar esa embarcación, ya el agua se había metido y yo me pregunto, ¿y si llevabas al maestro ahí, por qué lo despiertas hasta que ya el agua está hasta arriba? ¿Por qué si el Señor tanto tiempo te ha dicho, oye, vienen tiempos difíciles para la humanidad, lo que tienes no te va a alcanzar? ¿Por qué no desde ahí doblas tus rodillas y empiezas a clamar al Señor? ¿Por qué no desde ahí dices, Señor, me estás hablando, me estás anunciando algo? ¿Por qué no desde ahí clamo al Señor, Señor, prepárame para que en estos tiempos yo esté atento?
hay una palabra donde el Señor dice que si cuando Él venga hallará fe. Dice, ¿hallará fe el Señor cuando Él vuelva? ¿Por qué si dice que va a venir un tiempo en el que la fe de muchos se va a enfriar? ¿Por qué yo cotorreo y coqueteo y bueno, mientras todavía vaya y me congregue y me sienta bien, no digo, Señor, prepárame, que mi fe aumente? Señor, si se viene tiempo difícil, permíteme perseverar y permanecer firme y parado, Señor, porque no quiero ser de los que lo tomaron en poco, no se prepararon y pues llegó el día y no había fe, no había fe. Eso tiene que ser algo que en nuestras vidas nos venga a mover y que no me tengo que esperar hasta que el agua se meta a mi barca. Si yo ya estoy viendo un clima donde todas las nubes están negras y que esto se va a venir y se va a poner feo, desde ahí doblo mis rodillas y voy al Señor. Pero si yo quiero batallarle, remarle, controlarlo en mis fuerzas, en mi expertise, en lo que yo confiar en que no, pues lo que tengo en el banco me alcanza. No, pues es que cualquier cosa, tu conocimiento, tu sabiduría, tu inteligencia, no. Y si es en un hombre, en un gobierno, menos. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y fíjense, verso 39. Ya después de que le gritonearon al Señor bueno, fíjense, déjenme remarcarles algo aquí, porque me voy a regresar al último renglón del verso 38, porque le dicen, ya que le gritan y lo despiertan, le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cómo te suena esa oración? ¿Cómo te suena? A reclamo, a sarcasmo, ¿no? Ay, Señor, tú estás muy cómodo y no te importa. Hermanos, hay oraciones que hasta parecen manipuladoras al Señor, ¿no? De, ay, ay, ¿qué no te importo yo o qué? Hermanos, tenemos cada uno de nosotros que ser concretos delante del Señor, que ser concretos delante del Señor. Ahora sí, verso 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Hubo una gran calma. Mira, hermano, cuando tú entras en pánico en medio de la tormenta, es porque se te olvidó quién iba en tu barca. Cuando una circunstancia, un de repente te agarra, te abruma y tú estás, te agarra y tu reacción es entrar en pánico, es porque a ti se te olvidó quién iba arriba de la barca. Lo perdiste de vista. Perdiste de vista quién te llamó. Perdiste de vida quién te invitó. Perdiste de vista quién es el que te dijo crucemos al otro lado. Y lo quisiste resolver tú. Por eso el pánico. ¿Cómo reaccionaban? Los apóstoles estaban totalmente en pánico. Por eso cuando Jesús se despierta y apenas estaba aquí como quitando las lagañas, las chinguiñas, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Te hago una pregunta, ¿qué está faltando esta tarde en tu vida para que le des una orden a la tormenta y la pongas quieta? ¿Qué está faltando para que para que con la autoridad de Jesucristo puedas a la tormenta que atañe a tus hijos, a todo lo que a tu casa está viniendo, a tu matrimonio, a las circunstancias de tu trabajo, dar una orden y poner quieto a Satanás? ¿Qué está faltando? ¿Qué está faltando? ¿Que le creamos? ¿Que confiemos? Porque, ojo, tú puedes decir, ay, ¿de verdad? Yo la verdad veo, hermanos, que hay tanta duda en nuestros corazones que dices, ¿a poco con que yo le diga silencio, cálmate, de repente el viento se va a poner en calma? ¿A poco con eso? Y eso es duda, eso no lo estás creyendo. Y mientras no lo creas y no lo abraces en tu corazón, pues simplemente no pasa nada. Y es por eso que esto les volaba la cabeza a los discípulos. Porque dice el verso 40 y 41, luego él les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? Hazle la pregunta al que tienes ahí al lado, ¿por qué tienes tanto miedo?
Ahora dile, ¿qué todavía no tienen fe? Fíjate las dos preguntas que ahí en medio de la tormenta, bueno, ya aquí ya estaba en calma, el Señor les dice, ¿qué todavía no tienes fe? ¿Por qué tienes tanto miedo? Ahora, te voy a hacer una pregunta a ti nada más. Imagina que yo tengo aquí en mi mano una báscula, ¿no? Y que te digo, a ver, mira, pon de mi lado izquierdo tus temores y de mi lado derecho pon tu fe. ¿Hacia dónde se va a ir esa balanza? Tú dices, no, pues mira, los temores ganaron, se los llevaron de calle. Son más mis miedos que tengo a todo lo que puede venir que mi fe. Hermano, tienes que poner en una balanza qué está creciendo más, si el miedo o la fe. Hace 8 días nos decían, no te alimentas de la palabra, solo vienes para recibir. Y cuando esperas 8 días de la semana para ir y recibir es porque no te alimentas, porque no tienes hambre y porque entonces tu fe se está muriendo de hambre. Por eso dice la palabra, es que no te alimentas, es que no hay fe, ¿qué les estaba pasando? ¿Qué no creían quién iba ahí con ellos en la barca? Necesitas tener hambre de la palabra y salirte de la comodidad que eso te produce decir, pues me busco algo aquí en YouTube y lo escucho, me busco a ver qué me acomoda, me busco a ver qué se oye bonito, me busco a ver qué es lo que... y no la queremos llevar con puras cosas, hermanos, que no te mueven a nada. Porque, ojo, si la palabra te moviera, tú ya hubieras dado un brinco, ya hubieras accionado y la fe se vería manifestada. Necesitamos tener hambre, perseverar en el hambre por la palabra, porque yo no veo que ninguno de ustedes llegue con 8 días de no haber comido nada, de decir, híjole, llevo 8 días que no pruebo bocado, ni agua tomo, nada. Todos llegan bien comidos, hacen 3 comidas al día, llegan bien alimentados, yo los veo fuertes, yo los veo bien, algunos los veo pues llenitos, con buen semblante, que tiene ahí que hubo comida porque tuviste hambre, porque buscaste el desayuno, la comida y la cena y hasta pues, te echaste 2 panes, te echaste 2 cocas y te alimentaste y buscabas con todo tiempo llenarte. Y cuando eso no pasa con la palabra, hermanos, nos morimos de hambre. Esperar 8 días, esperar un jueves, esperar a que alguien me traiga, que alguien comparta, ¿no, hermanos? Tendríamos que estar nosotros dándoles a los demás de comer. No, pero ¿a quién, Sergio? Si no sé, hay veces les cuesta tanto compartir en sus mismos grupos de casa de vida lo que el Señor mismo les habla. ¿Por qué? Porque es como fui a ir al espejo, pero ya me salí de aquí y ya se me olvidó. Les cuesta tanto a veces sacar la palabra de decir, esto me habló el Señor el domingo y esto. No, no, no de que se lo graben de memoria, hermanos, no me malentiendan, es de que esto me habló el Señor, se produjo este cambio en mi vida y de eso te comparto. Y de eso te comparto. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Por ahí alguien decía, alimenta tanto tu fe que tus miedos se mueran de hambre. Alimenta tanto esa fe de decir, estoy tan lleno del Señor que el miedo ni chance tiene de entrar, ni chance tiene de hacer un estrago en tu vida. Alimenta tanto tu fe que esos miedos se mueran de hambre totalmente. Hermanos, este pasaje es muy conocido. Este pasaje lo hemos leído en muchas ocasiones, pero hoy te lo estoy leyendo desde la perseverancia. Persevera, el Señor los llamó. Muchos de ellos pudieron haberse bajado, decir, yo aquí los espero, Señor, tengo otras cosas que hacer, me dices qué día nos vemos, qué día regresas de este lado y pues a ver si tengo tiempo, te sigo. No, dos cosas no puedes olvidar en medio de estas circunstancias, que Él siempre va en la barca y que Él te dio una palabra y te dijo, crucemos al otro lado. Yo aquí quiero abrirles mi corazón porque a veces
leemos estos pasajes y decimos, bueno, fueron los discípulos, fueron los apóstoles, fue Jesús, fueron pasajes que están en la Biblia, pero yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por circunstancias donde, donde mucho de lo que acabamos de leer lo vemos palpable, lo vemos reflejado. Yo, como, como testimonio, para iniciar el año 2022, el año pasado, como familia, a mi mamá el Señor le da una palabra y en un sueño el Señor le dice, eh, solo requiero dos cosas, obediencia y dependencia de parte de ustedes. Tú dices, va, obediencia y dependencia de parte de nosotros. Y pues con esa palabra nosotros celebramos fin de año del 2021 para iniciar el 2022 y comenzando el mes de enero, eh, los primeritos días entregan a mi papá un diagnóstico de cáncer, un cáncer así como el que leímos ahorita, violento, feroz, un cáncer agresivo, un cáncer que tiraba a matar, que tiran a matar porque tú escuchas la palabra cáncer y aquí ya casi te mueres. Pero cuando nosotros escuchamos eso, pues lo primero que viene es decir, ¿y ahora, Señor? Y nos metimos a orar y empezamos a orar y lo compartimos con la iglesia y la iglesia estuvo con nosotros y orábamos y recibíamos tanta palabra del Señor que mucha de ella era, el Señor lo va a sanar, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que va a ser para la gloria del Señor. Y todo esto es temporal, esto solamente es un tiempo y orábamos y pasaban los meses y nosotros veíamos que pues no veíamos una mejoría física. Ese cáncer a mi papá le impedía recibir alimento, le obstruía lo que era la parte de aquí del esófago y era violento. Él llegó el tiempo en el que no podía tomar un traguito de agua porque aquí se atoraba. Y cuando tú lo empiezas a ver desde esa perspectiva y estás en medio de esa tormenta, hermanos, bah, no les voy a decir que no, porque hay veces que pierdes la brújula de para dónde voltear, de para dónde ver, ya oramos, ya nos diste palabra, Señor, pero no veo que ninguna palabra de esa sea respondida. Y ahí es donde sientes que el Señor va dormido y en la almohada que dice, Señor, no me está respondiendo nada, el Señor no se oye la voz del Señor en este momento y ahí seguíamos nosotros en oración y pues llegó el tiempo en el que eh, eh, las cosas, él iba, su cuerpo cada vez desmejorándose más por lo agresivo que esto fue y pues solamente nosotros clamábamos al Señor, clamábamos y decíamos, Señor, ya que, o sea, de esas veces que dices, ya que esto pare, Señor, por favor, ya interven, por favor, ya salgo, por favor, ya mete la mano. Humanamente ya no había para nosotros esas esperanzas, ya no había ya las consultas o ya las citas médicas, era pues ya no, ya denle cuidados, le llaman cuidados paliativos, ya llévenselo pues mejor que esté en su casa y que esto y que el otro, pero nosotros seguíamos creyendo. Yo cada tiempo, cada que podía y cuando hablaba con el hermano me decía, "Pues yo sigo orando y ¿qué le ha dicho el Señor, hermano? Pues que sigamos orando, no me ha dicho nada, que sigamos orando y después, ¿qué le dice? Pues que pelees la buena batalla de la fe y que pelees la buena batalla de la fe y que sigamos y que sigan orando y ahí y que esto no terminará en muerte. Era tanta la palabra que nosotros teníamos de parte del Señor. Pero se los digo porque hubo una palabra al principio, que fue obediencia y dependencia requiero de ustedes absoluta. No dijo a medias, dijo absoluta. Y se acostó a dormir, hermanos. Y veíamos que no pasaba nada, que no pasaba nada y que no pasaba nada. Y a los
ya iba 9 meses, ya ahí iba 9 meses que no ves pasar nada, que ves la circunstancia y el panorama complejo, que ves la circunstancia que no cambia nada. Todos estábamos ahí, mi esposa ayudando, canalizándolo, haciendo lo que nosotros podíamos, ah, y tratando siempre de ayudar, ¿no? Y de que pues él estuviera un poco mejor. Y hubo una ocasión, yo llevaba ya 4 meses allá con él y yo ya iba a regresar aquí a casa pues, para dar una vuelta aquí a mi casa. Y y mi papá recibe en un sueño, el Señor le dice, el Señor se le presenta a mi papá y le dice, Sergio, ahora yo voy a empezar a actuar. Ahora yo voy a empezar a actuar. Y le dice, vas a cruzar por todo este pasto hasta que llegues conmigo. Y cuando llegues aquí conmigo, yo te voy a quitar la sonda y vas a empezar a comer. Cuando mi papá nos cuenta ese sueño que él tiene y lo platica, para mí fue un gozo, hermanos, haber escuchado eso porque mi papá siempre fue una de las personas que decía, es que no sé escuchar al Señor, es que no sé cómo habla el Señor, es que me cuesta entender, es que me cuesta esto, pero ese día lo dijo con tanta certeza en su corazón que dijo, el Señor estaba del otro lado de blanco y me dijo, cruza todo este pasto y cuando llegues acá, yo te voy a quitar la sonda y vas a empezar a comer. Muchas cosas las vemos a nivel tierra, hermanos, a nivel Bueno, físico, humano. Porque yo dije, gracias, Señor, porque así como le dijiste, porque ya vas a empezar a actuar. Y en mi carne, en mi humanidad, yo decía, se va a levantar. Y yo decía, este va a ser un testimonio del Señor poderoso. Y ojo, hay veces los crucemos al otro lado del Señor. Un día todos lo vamos a tener que cruzar, hermano. ujú, Y te va a decir el Señor, llegó el año, crucemos al otro lado, porque hoy ya, este año, a mi presencia. Y el crucemos al otro lado a veces va cargado de nubes negras, a veces va cargado de dudas, a veces va cargado de tiempos difíciles, a veces va cargado de tanta complejidad, pero seguimos viendo al Señor. Yo cuando Él me dio ese sueño, me compartió ese sueño, alabé al Señor con Él y le dije, ya está. Y es más, le dije, con esa confianza de que ella va a empezar a actuar, yo le dije, yo voy a regresar a mi casa 15 días y regreso para estar contigo. Y él me dijo que sí, porque yo humanamente estaba viendo o esperando que él se levantara, que un día él iba a decir, ya, ya el Señor obró, ese de repente del Señor ya desapareció y ahora el Señor lo va a hacer. Y él iba a empezar a comer y él iba a empezar a hacer todo lo que el Señor había dicho. Y él recibe este sueño un sábado y para el próximo viernes él parte a la presencia del Señor. Hasta el día de hoy, algunos en la familia no lo entienden porque dicen, ¿por qué si hablaste de que esta enfermedad no iba a terminar en muerte? ¿Por qué dijiste entonces que él iba a ser sano? ¿Por qué me pediste que estuviera de rodillas? ¿Por qué me pediste que peleara la buena batalla de la fe? Porque hay muchos todavía dentro de mi familia que no lo entienden. Pero yo hoy que lo veo en el espíritu, el crucemos al otro lado, digo, Señor, gracias. ujú. Gracias, Señor, porque tú lo permitiste. Gracias, Señor, porque yo estaba pensando que Él se iba a quitar la sonda para comer alimento físico y resulta que se la quitaste para invitarle al banquete celestial. Ujú, amén, amén. A veces entender el crucemos al otro lado de parte del Señor va a traer circunstancias complicadas.
circunstancias difíciles, circunstancias en medio de la barca que no sabes si vas o vienes, circunstancias que dices, Señor, ya, haz algo, por favor. Por eso les digo, les compartí el pasaje, pero el estar en medio de la circunstancia, hermanos, también requiere perseverancia, también requiere que perseveres. Y cuando hoy tantas circunstancias me las ha aclarado el Señor, cuando hoy todo lo que pasamos por ese tiempo, el Señor nos lo aclara, empieza a cobrar tanto sentido que si hoy tuviera alguien la oportunidad de entrevistar a mi papá allá y decir, ¿te gustaría regresar? Pues diría, yo estoy aquí, muy bien, yo no tengo impaciencia, yo aquí los espero. Porque, ojo, fue un trato de parte del Señor a su vida que como nunca conoció al Señor. A grado que 2 días antes de que él partiera, con toda la familia ahí reunida, él pudo decir, aquí, así, con el trabajo que ya le costaba hablar, decirnos a todos, a donde yo voy, no quiero que ninguno me falte. Porque dijo, allá los veo a todos. Cuando tú vas con esa seguridad de que dices, yo ya voy a cruzar al otro lado, yo ya voy a cruzar al otro lado y a donde yo voy no quiero que ninguno se quede en el camino. Con esa seguridad, con esa confianza de decir, sé a dónde voy, sé quién es el que me llamó, sé quién es el que me trajo hasta este lugar. Con esa confianza, con esa seguridad, lo puedes aterrizar, lo puedes ver y dices, Señor, muchísimas gracias. En medio de eso puedes levantar un clamor y decir, Señor, gracias, porque yo quería, yo esperaba algo físico y resulta que lo invitaste a comer a tu mesa, que le dijiste, cuando llegues aquí, yo te doy, yo te quito la sonda y vas a comer. Yo no sé cuántos han pasado por una circunstancia igual. ¿Cuántos han tenido que enfrentar el crucemos al otro lado? No solamente de una manera pues, física, donde dices, es a la presencia del Señor, donde sabes que el Señor ya te está llamando, o está llamando a un familiar, o está llamando a alguien, pero es un tiempo gris, que fueron 9 meses. A veces las tormentas, digo, yo no sé cuánto tiempo estuvieron en alta mar los discípulos con el Señor, pero que a veces la tormenta dices no se termina, no se termina y tienes que perseverar, tienes que seguir. El Señor solamente nos decía, peleen la buena batalla de la fe, sigan avanzando, sigan peleando, no te detengas, sigue creyendo, porque hermanos, si hubo veces en donde tú querías decir, ya no sigo, aquí nos paramos y aquí que quede todo, no veo nada. Pero el Señor decía, sigan avanzando, sigan avanzando, sigan avanzando. Hermanos, hay veces sería egoísta nosotros querer tener de regreso o que estuvieran o que se hubieran quedado personas que hoy disfrutan de la presencia del Señor cuando ellos hoy ya disfrutan de esa mesa, de ese banquete, de ese crucemos al otro lado. Y por eso muchas veces no lo entendemos. No entendemos por qué. Ustedes entendían o ustedes creen que los discípulos entendían por qué el Señor les dijo, crucemos al otro lado, por el resultado que el Señor tenía, por el plan que el Señor tenía del otro lado. ¿Cuál era el plan? Que llegó a Gadara, una ciudad donde había un endemoniado, donde había una persona totalmente incontrolable, una persona que estaba. Dice que cuando el Señor le pregunta su nombre, le dice, somos legión porque somos muchos, porque a nosotros nadie nos controla. Dice que lo abrazaban, lo esclavizaban y rompía las cadenas y él se soltaba y él volvía otra vez.
Y por eso, hermanos, es que este tiempo lo tenemos que nosotros vivir a la manera del Señor, porque nosotros no estamos viendo lo que va a ser. Por eso no te cuestiones, ¿y por qué niños? ¿Y por qué me pide esto? Tú no sabes cuando el Señor te dice crucemos del otro lado, ¿quién está del otro lado? ¿A por quién te está mandando el Señor? Te hago una pregunta. Si el Señor te dijera, necesito meterte a una tormenta para cruzar del otro lado y traer a la persona que en tu colonia nadie se le acerca porque es el drogadicto, porque es el borracho, porque es el secuestrador, porque es el peor, el más endemoniado que tú puedas visualizar de tu colonia, y diga el Señor, te necesito meter al lago y a la tormenta, ¿estarías dispuesto a que el Señor te meta en la tormenta para ir por aquel? Si le hubieran dicho a los 12 discípulos, miren, nos vamos a tomar con un tormentón, pero necesito ir por el endemoniado. Necesito ir por aquel. Nada más es uno. ¿Se hubieran metido? Hubieran dicho, no, señor, un tormentón de eso ni lo conozco, no sé quién es. Hay muchos que dicen, no, esos ya ni cura tienen, esos ya no tienen remedio. Y dice el Señor, yo necesito ir por él. Y voy a dejar a las multitudes y me voy a embarcar y cruzar al otro lado porque voy por él. Solo es uno, aquí hay multitudes, no importa. Ese uno va a dar fruto. Ese uno va a ir a Decápolis y le va a predicar a 10 ciudades y va a hacer más de lo que yo estoy haciendo aquí. Por eso el llamado es a perseverar. Por eso es el llamado a no quedarse. Cuando yo veo el resultado de lo que el Señor hizo, llegando allá y decir, Señor, uno que no se quedó, uno que fue a Decápolis, uno que predicó. ¿Y qué predicó? Le dijo el Señor, solo cuenta lo que el Señor hizo contigo. No necesitaba más, no necesitaba títulos teológicos, bíblicos, nada para contar lo que el Señor hizo con él. Eso era lo que él necesitaba escuchar, eso era lo que él necesitaba recibir, y eso hizo el Señor. Mis amados, yo les comparto esto porque esto tiene que ser de parte del Señor. En sus vidas, una verdad. Si el Señor te dice crucemos al otro lado, no cuestiones, no preguntes, no dudes, cree y confía. Cree y confía, persevera, pero se levantó tormenta, cree y confía. Aquí se levantó tormenta como te conversaba con nosotros y el Señor solamente nos dijo, pero ¿por qué me quieres despertar si les dije obediencia y dependencia de mí? ¿Por qué quieres que yo me despierte si ya te di una palabra para que salgas de esa circunstancia y puedas transitar todo este tiempo? Siempre el Señor te ha dado una palabra para transitar tiempos complicados, para transitar tiempos difíciles, para transitar en medio de todas esas adversidades. Ese crucemos al otro lado, hermanos. Cuando llegó el tiempo, agradecí al Señor. Hace no mucho, una, una hermana mía me dijo, oye, ¿cómo estás después de un año? Dice, porque yo no lo puedo superar. Dice, pero ¿cómo estás tú? Porque tú estuviste ahí con él los últimos 4 meses y no te le despegaste y lo viviste más de cerca que cualquiera de nosotros. Y le dije, yo estoy agradecido por el resultado. Te puedo decir que fueron los 4 meses donde más conversé con mi papá. Te puedo decir que fueron los 4 meses donde me senté a leer la palabra con mi papá todos los días, donde todos los días cantamos alabanzas al Señor, donde todos los días alabamos al Señor, donde todos los días leímos la palabra, veíamos películas, oramos, clamamos, meses donde platicamos de todos los temas que en toda nuestra vida no habíamos platicado juntos. Dime si no era el Señor bueno con nosotros. Y estábamos viendo el resultado y te puedo decir que fueron los 4 meses donde como hijo el Señor me permitió honrar a mi padre Disfrutar. y disfrutarlo. Aún en medio de la Aún en medio de la tormenta tú puedes disfrutar lo que el Señor te está permitiendo, aún en medio de ese tiempo y no lo ves porque pues en el momento no lo ves, pero ese trato que yo tuve con él, miren, a mí me llenó. Y aunque era complicado porque pues,
que llevarlo al hospital, quedarme afuera, esperar, ya cuando mi mamá me hablaba, pues salir, ir con él, pero todo el trato y todo ese transitar de crucemos al otro lado no fue fácil, hermanos. Pero hoy que veo el resultado del Señor, valió la pena. Por eso, los que tengan oportunidad el 16 y vayan a estar en ese lugar y veas a cada niño recibir del Señor, valió la pena el sacudidón, valió la pena el regaño, valió la pena la llamada de atención, valió la pena la confrontación, valió la pena los 200 pesos que pagas por un niño. Pero persevera, pero no te rindas, pero no te quedes ahí atorado, porque vale la pena todo lo que tú inviertas en el Señor, todo lo que tú inviertas en lo que Él te está diciendo, vale la pena. Yo traía otro pasaje, por tiempo no lo voy a mostrar, vamos a continuar con esto el día jueves, pero sí quiero hacerte una pregunta. ¿En qué áreas de tu vida no has sido perseverante? No has perseverado. Analízate, es un tiempo de reflexión. ¿En qué áreas de mi vida no he podido perseverar? ¿Qué áreas de mi vida he dejado inconclusas porque me desanimé, porque me sentí mal, porque creí que no iba a poder, porque me dijeron, porque esto, porque el otro? ¿Qué áreas? ¿Qué áreas de tu vida no has perseverado? A lo mejor dices, no he perseverado en la oración porque pues, oro si me da tiempo y si no me agarra la prisa antes de salir. Vale, también se vale. Pero ¿qué áreas de tu vida no has perseverado? ¿Qué áreas de tu vida ha sido tan dura la tormenta que has desistido? ¿Qué áreas de tu vida has dejado ahí botadas a la mitad que no tomaron fondo y no tomaron sentido? Eso va a ser bien importante que tú te lo lleves en tu corazón porque ahí en la presencia del Señor le vas a decir, Señor, esta área de mi vida quiero perseverar. Esta área de mi vida quiero esforzarme, quiero seguir adelante. Si me llamaste, Señor, si me estás contemplando dentro de tus planes y de tus propósitos, quiero estar listo. Te ponía al inicio el ejemplo de un futbolista que ya quiere entrar a la cancha. Cuando ya quiere entrar, no le va a decir, espéreme porque me voy a abrochar los zapatos, porque me voy a poner las espinilleras. No, Señor, no he perseverado en esto, pero quiero avanzar. No me quiero quedar en esa situación, no me quiero quedar en esa circunstancia. Quiero avanzar. La decisión está en ti en decir, quiero perseverar, Señor. Si me llamaste, no me llamaste para emocionarme, me llamaste para seguir adelante. Esos discípulos, miren, llegaron del otro lado. Aunque el Señor les dijo, tienes miedos, te falta fe, aunque todo lo que pasaron en eso, porque sí, en medio de la tormenta hay miedos, hay duda, falta fe, pero levántate. Yo solamente quiero leerte unos pasajes que son herramientas. ¿Por qué herramientas? Porque los tienes a tu disposición todo el tiempo para decir, hoy tengo que seguir perseverando porque hay una palabra de parte del Señor. Dice Romanos 8:37, no lo proyecten, solamente lo voy a leer. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. En todo esto que tú estés atravesando, en todo este desánimo, en todo esto, recuerda que en Él somos más que vencedores. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, dice, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición. Mira, Jesucristo no te pide que perseveres si Él no lo hizo y Él es nuestro ejemplo número uno de perseverancia, porque dice la palabra que fue obediente, persistente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él no nos habla a tientas, sin saber qué es lo que nos está pidiendo, nos está diciendo algo por lo que Él ya pasó, por lo que Él
ya lo hizo. Y dices, ¿y cómo lo hizo? Solamente pegado al Padre. Por eso vas a encontrarte en el Evangelio de Juan que les dice, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice. Yo no digo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice. Y todas esas cuestiones que Él dice, no soy yo, es el Padre. Así tiene que ser tu vida. Oye, ¿por qué hiciste esto? No fui yo, fue el Padre que está en mí, Ujú. el que me movió a hacer esto. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Que el Señor lleve sus corazones, hermanos. Que esta palabra caiga en sus corazones y los lleve a amar como Él amó y a perseverar como Él perseveró. Dice Romanos 5:3, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y Ujú. la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Hermano, cada circunstancia del Señor dice, esta circunstancia es para que perseveres y no dejarte en esta condición y la perseverancia va a crear en ti que tengas un carácter entero y ese carácter entero va a crear esperanza y la esperanza en la que tú has creído no te va a defraudar, ni te va a Ujú. dejar a medias, ni te va a hacer pasar hambre, ni te va a tener Vale, al olvido. así es. El Señor te trajo aquí para perseverar y lo que permite en tu vida es para que perseveres, no para que tires la toalla, para que te quejes, para que chilles, para que reclames, no, es para que perseveres y haya entereza de carácter. Hermanos, dice Pablo, yo no pienso, dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Ujú. Más bien, una cosa hago. Olvido todo lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Yo no sé cómo fue el pasado, cómo fue, pero ya se quedó atrás y dice Pablo, no lo he alcanzado. Una cosa hago, todos los días me olvido del pasado y avanzo, persevero, sigo, no me voy a quedar aquí. El que me llamó es fiel. Eso Pablo siempre lo ha dicho, el que me llamó es fiel. El que te llamó es fiel Ujú. para cumplir. Que al final Pablo ora por la iglesia, una iglesia que está pasando por dificultades en tesalonicenses, a los tesalonicenses y les dice, así que sí, seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Hermano, yo hoy oro por ti y oro por cada uno de los que estén escuchando esta palabra en redes sociales para que vivan una vida digna del llamado, Ujú. una vida digna de aquel que te llamó, una vida digna de aquel que te dio una palabra y te dijo, crucemos al otro lado. Y el resultado que tú veas es glorioso. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueva a hacer. Hermanos, palabra basta y sobra para compartir cuando el Señor es el que nos habita. Yo les dejo esta palabra en sus corazones. Les mencionaba, tenía otro pasaje, no lo vamos a ver hoy. Llévense esto, compartan entre ustedes, hermanos. Es un tiempo de compartir. De verdad, lo que le da el Señor a uno no se lo va a dar al otro. Compartan, compartan, porque el Señor los está. Fíjense, ustedes compartan no para cumplir con que, ay, me dijeron que compartiera, ay, me dijeron que escribiera que me había hablado el Señor. No, compartes porque el Señor te dice, eres un instrumento de alcance y Ujú. cuando tú compartes te estoy entrenando porque un día te voy a poner personas como tú, jóvenes como tú, señores como tú, para que les compartas. No es para rellenar una actividad, hermanos, no, es para que tú hables, para que tú te desenvuelvas, para que puedas decirle al que está sufriendo, hay una esperanza. Por eso te dice el Señor, persevera en el llamado, persevera en lo que yo te llamé, comparte. Yo sé que a lo mejor hoy no tienes reuniones de casa de vida, no sé si las tengas, pero tienes con quién compartir. Comparte todo lo que el Señor te ha dado, que no es poco, es mucho lo que uno tiene de parte del Señor.
Ujú. Es mucho lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas y a Sí. nuestros corazones. Mis amados, yo les dejo esta palabra y quiero que cada uno de ustedes ahí cierre sus ojos y haga una reflexión. ¿En qué área, Señor, el desánimo llegó a mi vida? ¿En qué área, Señor, la tormenta arreció tan feroz que estuve a punto de tirar la toalla, Señor? O a lo mejor esos fueron tus pensamientos durante esta semana y dijiste, te equivocaste en llamarme a mí. No, no se equivocó. Te llamó. Alguien oró por ti toda la noche para que tú estuvieras ahí y que le digas al Señor, Señor, me ha costado perseverar, me ha costado mantenerme en lo que tú me has llamado, pero hoy, Señor, quiero perseverar. Hoy quiero caminar con la mirada puesta en ti únicamente. Hoy quiero, Señor, que tu Espíritu Santo sea el único que llene mi vida, que llene mi corazón, que obre de manera poderosa para no darme por vencido a la primera, Señor, sino que quiero perseverar, Señor. Padre, yo te bendigo por la vida de mis hermanos, yo bendigo la vida de cada uno de ellos, yo bendigo tu nombre por tu palabra, Señor, y declaro que ella no vuelve vacía, Señor, Amén. porque tú nos has nombrado, Señor, y nos has llamado tus colaboradores, Señor, Ujú. Instrumentos. instrumentos de alcance para ti, Señor, personas que preparan el camino, Señor, personas, Señor, Padre, a los cuales nos has llamado y quieres que cada día perseveremos, Señor. Si no entendemos que esta carrera, Señor, es de perseverancia, Señor, más que de velocidad, Señor, Padre, no habremos entendido, Señor, el propósito, Señor. Bendigo a mis hermanos y bendigo, Señor, a tu iglesia, Señor, creyendo, Padre, que tu palabra, Señor, tú la envías y produce el fruto que ella, Señor, trae, Padre. Gracias por sus vidas, gracias por sus corazones, Señor. Te damos a ti toda la gloria Ujú. y toda la honra, Padre. Amén. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén.